Y miren, creo que Europa va a tener que hablar de Melilla. Va a tener que seguir hablando de Melilla. Porque este es el escrito, la pregunta con solicitud de respuesta escrita a la Comisión Europea que ha presentado el eurodiputado José Ramón Bauzá. Las ciudades españolas y europeas de Ceuta y Melilla no forman parte de la zona Schengen en virtud del régimen especial vigente desde el ingreso de España en dicho espacio. Esta excepción se adoptó con la finalidad de adaptarse a las condiciones particulares de Ceuta y Melilla, facilitando un tráfico más fluido de personas y mercancías en la frontera, basado en la buena fe y el interés mutuo de las comunidades fronterizas. En los últimos años, Marruecos ha quebrado esa buena fe, asfixiando económicamente a ambas ciudades e instrumentalizando el control migratorio como arma de chantaje contra España para avanzar en sus objetivos internacionales, lo que quedó patente durante el asalto masivo a la frontera de Ceuta en mayo de 2021 y lo que apuntan los incidentes de estos días en Melilla. En vista de lo anterior, ¿ha solicitado el Gobierno de España el ingreso de Ceuta y Melilla en el espacio Schengen? ¿Qué medidas prevé la Comisión Europea para garantizar que su ingreso no perjudicaría a la economía de ambas ciudades? ¿Qué medidas prevé para reforzar el control migratorio en la frontera y garantizar que Marruecos cumple con sus obligaciones en materia migratoria? Estas son las tres preguntas presentadas por José Ramón Bauzá y que va a tener que responder por escrito la Comisión Europea. Nos vamos hasta Palma de Mallorca para saludar ya al eurodiputado José Ramón Bauzá. Señor Bauzá, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Un placer estar con vosotros, como siempre. Bueno, está claro que Marruecos está utilizando la inmigración, como usted bien define en esa pregunta, y las pruebas son evidentes. Pero antes de nada, no sé si sabe usted que el Defensor del Pueblo ha pedido abrir una investigación acerca de una supuesta violencia inusitada por parte de guardias civiles. Hoy hemos visto imágenes que dicen justo lo contrario. ¿Qué opinión le merece esa decisión o esas palabras del Defensor del Pueblo y en qué situación quedan nuestros guardias civiles? Bueno, yo creo que nadie mejor que la población, en este caso melillense, que conoce de primera mano cómo se han producido, por ejemplo, los últimos asaltos. Y si no recuerdo mal, creo que el miércoles fueron 3 agentes los que fueron, bueno, brutalmente, digamos, agredidos, y 4, si no recuerdo mal. Hasta 50 llegaron a ser heridos. Efectivamente, de una forma u otra. Que ante una avalancha de miles de, en este caso, de personas que son las que están cruzando la frontera en este caso saltando la valla, ya no cruzando la frontera, sino saltando la valla, con la connivencia evidente de las autoridades marroquíes, que se tenga la desfachatez de decir que son los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, en este caso de la Guardia Civil, lo que están agrediendo a quienes están asaltando. Y hemos visto, las imágenes son evidentes, como digamos, los restos de los materiales con los cuales ascienden a través de la verja, que son los mismos garfios que, una vez que dejan de estar incluso en las propias zapatos o en las propias manos, son con los que agreden y cortan la cara y todo aquello que puedan, digamos, a los agentes y a de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Me parece de una desfachatez tan absoluta que obviamente los melillenses lo saben de primera mano. Algunos, como en mi caso, también lo sabemos de primera mano, pero que se quiera confundir al resto de la población, que por desconocimiento o por ignorancia no tienen esa información, me parece que, viniendo además del Defensor del Pueblo, dice muy poco de él, desde luego. Porque evidentemente aquí parece ser que ha primado una imagen sesgada que se publicó de un hecho puntual. Yo creo que ahora nuestro realizador nos va a poner las imágenes verdaderas de cómo entraban, para que veamos cómo trataban a nuestros guardias civiles. Porque yo entiendo que un defensor del pueblo está para defender, en primer lugar, los intereses de su propio pueblo, digo yo, ¿no? Y en este caso, quienes defienden la frontera de España y la frontera de Europa.
y que además son agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Esa propia palabra lo define, de seguridad del Estado, que están viéndose agredidos porque también ellos tienen su inseguridad como consecuencia de esa avalancha. En definitiva, es que puede haber casos puntuales muy esporádicos y muy específicos, pero la inmensa mayoría, yo todo lo que conozco, a mí me pasaron algunos amigos, buenos amigos que además tenemos en común algunas de las imágenes y de los vídeos de los momentos del asalto y fueron simplemente espeluznantes. Y hablando, de hecho, hablando yo personalmente con algunos de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, me decían, esta es tan o más, digamos, grave como las anteriores, porque son absolutamente, digamos, agresiones en toda regla. No es que se les abra la puerta o que intenten entrar a través de alguno de los pasos que todos conocemos que se establecen, repito, con la connivencia de las autoridades marroquíes, sino que directamente es el asalto con todas... Mire, dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Ahí está viendo usted a los inmigrantes golpeando Sí, con con todo barras aquello que pueden. Digamos, subían y ascendían con mochilas cargadas de piedras, con las mismas piedras que luego las tiraban los agentes que estaban esperándolos. En definitiva, así que es una absoluta, digamos, evidencia lo que está pasando y es una desfachatez que se puntualice un caso específico e individual sobre una generalidad de la agresión que continua y constantemente están sufriendo nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad y además que están en unas situaciones de no solamente de absoluta minoría, sino que además está en una situación de absoluta indefensión porque tampoco pueden actuar de todas, digamos, como pudiesen actuar cualquiera de nosotros, que nos defenderíamos como somos, pero los cuerpos de fuerza de seguridad tienen que tener además una especial cura porque su comportamiento va a ser analizado hasta el mínimo segundo. Es decir, usted y yo nos defenderíamos seguro con mucha más... sin pensar tanto como lo tienen que hacer algunos de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de los agentes, porque encima pueden ser denunciados y pueden verse pues, incluso apartados, como ha pasado en algunas ocasiones, apartados del servicio. Bueno, señor Bauzá, usted ha pedido explicaciones a la Comisión Europea. La primera pregunta es si sabe la Comisión si España ha pedido el ingreso de Ceuta y Melilla en el espacio de Schengen. ¿Por qué? Bueno, porque no sabemos o no sabemos, o tenemos la seguridad no oficiosa, no oficial, por eso le preguntamos a la propia Comisión si el Gobierno de España ha hecho algo preocupándose en este caso por una modificación, como nosotros pedimos, o como en mi caso, mediante esta carta o esta comunicación directa a la Comisión Europea en la cual exigimos que haya una modificación de ese espacio Schengen. El espacio Schengen cuando se produce, digamos, esa excepcionalidad de la normativa, porque Ceuta y Melilla están excepcionadas para lo que es el espacio Schengen, se produce, como bien dice la carta y ha repetido usted, como consecuencia de que se entiende la buena voluntad de Marruecos a la hora de facilitar el tránsito en ambas direcciones, en este caso la entrada a Marruecos, pero es que lo que hemos visto en los últimos años es que no solamente se ha producido una connivencia con lo que pasó en el mes de mayo del año pasado en Ceuta, con la connivencia total y absoluta, y ahora estamos viendo pues, lo que para nosotros es exactamente lo mismo en Melilla y cómo unilateralmente además incluso han cerrado lo que es toda la entrada digamos, de la bajada durante el periodo vacacional, que es el caso de Algeciras. Estuve yo la semana pasada, hace 15 días, el caso de Algeciras, que es punto de entrada, está totalmente cerrado, cuando sí que se ha producido o se sigue manteniendo la entrada de lo que es toda la travesía hacia el estrecho, por ejemplo, a través de Italia. Por lo tanto, esas circunstancias tan específicas y además tan evidentes hacen pensar que ya no es necesario un establecimiento de un espacio Schengen porque además está cerrada voluntariamente todo el tránsito y la frontera a nivel de Marruecos. ¿Por qué hace usted alusión al término instrumentalización de la inmigración?
porque es evidente, es más que evidente que la inmigración se está utilizando para ejercer pues, el chantaje, para ejercer presión institucional y también consecuencia de la ausencia total y absoluta de la política diplomática exterior del Gobierno de España durante todo este ejercicio. Sobre los comentarios durante la etapa de la ministra de Exteriores, González Laya, durante cómo se estaba produciendo además una auténtica debilidad a todas luces visible por parte además de todos los miembros de la Unión Europea en relación a la posición del Gobierno de España en este caso con Marruecos y bueno, pues la instrumentalización es total y absoluta y evidente. ¿En qué le puede beneficiar a Melilla el estar, digámosle, dentro del territorio aduanero de la Unión? Bueno, en primer lugar, para que Marruecos sepa que aquí se ha acabado sabiendo que además como buenos vecinos hemos intentado mantener la mejora de las relaciones institucionales y diplomáticas y no ha sido España la que ha decidido en este caso cerrar fronteras, sino que ha sido directamente, unilateralmente Marruecos. Cuando se produce toda la bajada digamos, el periodo vacacional durante el tránsito además, de toda Europa, que sea Melilla que sea Marruecos quien decía unilateralmente que ya no se va a producir ese paso del estrecho a través de España, sino exclusivamente a través de Italia, no es precisamente el mejor de los ejemplos de buena fe. Por lo tanto, cuando eso se produce, el Reino de España debe actuar y debe decirle al Reino de Marruecos, con el cual tenemos cosas en común y tenemos que seguir potenciando, porque como reinos que somos conjuntos y vecinos debemos potenciarlo al máximo, pero también llega un momento en que nosotros no podemos estar con una dejadez total y absoluta y con una postura de brazos cruzados. Por lo tanto, si eso se produce como consecuencia de que lo está motivando Melilla, pues España debe reaccionar y se tiene que poner de nuevo, pues en este caso, o de nuevo por primera vez, pues la entrada en el espacio Schengen y que todo el mundo que quiera entrar, pues oye, pues tenga que pasar a España con las mismas condiciones y consideraciones que cualquier otro tercer país que entra en un país europeo. ¿Cómo es el mecanismo de entrada en Schengen? ¿Tiene que ser el país el que lo reclame? En este caso se debería ser España la que solicitara específicamente la entrada de Ceuta y Melilla en el espacio Schengen, porque, repito, hay una excepcionalidad como consecuencia de que en el momento en que se firman los tratados es una evidencia que la situación es diferente, porque en este caso sí que, en el caso original, iniciario, sí que hay una buena voluntad manifiesta por parte del Reino de Marruecos para que la situación sea, digamos, cómoda, flexible y económicamente viable para ambos lados de la frontera, tanto para los marroquíes como los españoles, y en este caso los melillenses. En el momento en que esa situación se anula por completo y lo que se produce es un cierre de fronteras, lo que se produce es una connivencia directamente con lo que es la entrada y el acondicionamiento de la integridad territorial de España, pues es evidente que así no podemos seguir y por eso, desde mi punto de vista, y hablándolo además con otros muchos colectivos, tanto de Ceuta como de Melilla, todos pensamos de una manera conjunta que lo mejor es entrar, o sea, modificar y que se produzca de nuevo el ingreso en el espacio Schengen de Ceuta y Melilla. ¿Eso hay que votarlo, señor Bauzá? Obviamente, eso hay que votarlo, pero primero hay que proponerlo. Y el que debe proponerlo debe ser el Reino de España, o en este caso el Gobierno de España. Y por eso le hemos preguntado a la Comisión si esa solicitud se ha hecho y en el caso de que sea así, pues cómo se producen las compensaciones económicas por parte de la Unión Europea en relación a la que en un momento dado, solo inicialmente, pueda tener pues una pequeña, un pequeño desequilibrio económico como consecuencia de esa entrada. Pero también hablaba yo con diferentes colectivos, tanto de Ceuta como Melilla, me decían, es que no vamos a notar nada porque ahora mismo las fronteras están cerradas, no se produce el comercio, no se produce el movimiento, con lo cual no La semana que viene hará 2 años desde que se cerró. Efectivamente, con lo cual, con la excusa de la pandemia, también ha sido una utilización para el cierre también de la operación del estrecho. Por lo tanto, lo que queremos saber por parte de la Comisión es si España lo ha pedido. Obviamente sabemos que no lo ha pedido, pero queremos cerciorarnos por escrito y en el caso de que se fuera así, pues cuáles son las medidas que en este caso podía proveer y prever al mismo tiempo la Comisión Europea para
poder equilibrar inicialmente esa pérdida económica, que repito, no lo notarían ni en Ceuta ni en Melilla como consecuencia de que el cierre ya el manifiesto. El pasado jueves, una persona que seguro que usted conoce muy bien, un compañero suyo, Jordi Cañas, dijo en este programa que la Unión Europea, que España no había pedido que Frontex viniese a Ceuta y Melilla. Hoy dice usted que España no ha pedido, aunque quiere certificarlo, en boca de la Comisión, que no ha pedido la entrada en territorio Schengen. ¿Dónde ha quedado todo aquello que se dijo después de la crisis del 17 de mayo de Ceuta? Bueno, ha quedado en las mismas palabras vacías de un gobierno que está pues absolutamente ajeno a la realidad y de la situación. Es decir, lo que se produjo en Ceuta el año pasado, lo que se está produciendo y se ha producido hace unos días, la semana pasada, en Melilla, simplemente son las evidencias de que la diplomacia española no tiene la fortaleza que se le supusiera y por eso precisamente se producen este tipo de asaltos. Es decir, esto no lo haría Marruecos si supiera que delante de él tiene un gobierno fuerte que no le va a permitir pasar una. Esas situaciones son la muestra de la debilidad institucional, la muestra de la debilidad diplomática y como ante esa situación, pues el que está al lado se aprovecha. Yo haría exactamente lo mismo si fuese Marruecos al ver la fragilidad institucional y política y diplomática que me demuestra en este caso España, teniendo en cuenta que además como Marruecos mi principal objetivo es pues anexionarme, nunca mejor dicho en estos momentos de los que hablamos de anexión, pues Ceuta y Melilla, a los que consideran territorios suyos, cuando además son ciudades que tienen mucho más centenarias, hasta 500 años, mucho más que muchas de las ciudades que tenemos en la península. Por lo tanto, hay que ser ágil, hay que ser contundente y sobre todo deberíamos tener un gobierno valiente. Pues don José Ramón Bauzá, muchísimas gracias por haber estado una noche más con nosotros. Un placer, como siempre. Un placer y muchísimas gracias.